Como ya vimos en el documental del año pasado, la incompetencia puede ser absoluta. El destructor Porter fue un ejemplo perfecto. Tripulación inexperta, mandos incompetentes, una mala fama que lo perseguía y una mala suerte crónica que parecía escrita en su destino. Todo ello formaba una receta para el desastre y el desastre llegó. Pero no siempre hace falta un barco ni un océano para que la incompetencia se muestre en toda su magnitud. A veces basta únicamente con un ejército demasiado grande, demasiado diverso y demasiado mal coordinado. En 1788, Europa se encontraba en plena guerra austro-turca. El emperador José II reunió un ejército inmenso, con soldados de todos los rincones del imperio: alemanes, húngaros, croatas, serbios, italianos, una auténtica torre de Babel vestida de uniforme. Cada regimiento hablaba su propia lengua, cada oficial imponía su propio estilo y la coordinación brillaba por su ausencia. Imaginemos el reto: mandar órdenes en medio de la noche a miles de hombres que no se entienden entre sí. Era como intentar organizar un festival con voluntarios que hablan 10 idiomas distintos y ninguno coincide. El resultado estaba cantado: confusión, desorden y finalmente desastre. Y ese desastre se llamará Caransebes, una batalla que pasará a la historia no por la gloria, sino por convertirse en una nueva demostración de incompetencia absoluta. Una incompetencia que, como vimos con el Porter, puede tener muchas caras: la mala fama, la mala suerte, y en este caso, la incapacidad de un imperio entero para coordinar a sus propios soldados. En 1788, la monarquía de los Habsburgo, frustrada por sus derrotas acumuladas en conflictos anteriores, decidió unirse a Rusia en una ofensiva contra el Imperio Otomano. Ya en enero de aquel año, los austriacos intentaron tomar Belgrado mediante un golpe de mano, pero la operación fracasó. Poco después, en febrero, se presentó la declaración formal de guerra. El emperador José II reunió entonces un ejército de dimensiones colosales, unos 245.000 hombres, apoyados por 898 cañones de campaña y 252 piezas de asedio. Con el tiempo, las fuerzas llegaron a alcanzar los 295.000 soldados, organizados en 5 cuerpos de ejército. Sin embargo, semejante despliegue resultó poco eficaz. El avance fue lento, y las unidades de apoyo sufrieron derrotas que entorpecieron aún más la marcha. El cuerpo principal, bajo el mando directo del emperador, alcanzó finalmente Belgrado, donde se inició un asedio que, lejos de ser enérgico, se desarrolló con escasa determinación. Mientras tanto, el ejército otomano organizó su contraofensiva y penetró en el Banato, con la clara intención de envolver a las fuerzas austriacas concentradas en Belgrado. En su avance, derrotó a las tropas de cobertura que intentaban frenarle. Ante esa amenaza, José II reunió a 20.000 hombres de su cuerpo principal y los unió a las fuerzas ya desplegadas en la zona, alcanzando así un contingente de unos 80.000 soldados. Sin embargo, el ejército turco, dirigido por el gran visir Koca Yusuf Pachá, supo aprovechar el terreno, tomó las alturas estratégicas y, pese a hallarse en inferioridad numérica, infligió una derrota decisiva a las tropas imperiales. José II se vio obligado a retirarse hacia el norte. Tras un breve descanso, la retirada continuó hasta la ciudad de Caransebes, donde el emperador reorganizó sus campamentos, intentando recomponer un ejército que había sufrido un duro revés. Tras alcanzar la ciudad de Caransebes, el ejército del emperador José II se instaló en 2 campamentos situados a ambos lados del río que dominaba la localidad. Entre ellos se dispuso un amplio corral junto al cauce destinado a concentrar los animales de carga y los suministros,
verdadero corazón logístico de la operación. El general Colloredo, responsable de la artillería, desplegó las piezas en las colinas próximas, desde donde se controlaban tanto el puente como el llano que se extendía junto a la ciudad. Esta disposición reflejaba la experiencia adquirida tras la derrota en Mujadille, donde la falta de posiciones ventajosas había resultado fatal. Con los campamentos organizados y la artillería asegurando los accesos, solo restaba enviar un escuadrón de húsares para obtener información sobre el avance otomano. La situación era tensa. El ejército austriaco aguardaba noticias que podían decidir el rumbo inmediato de la campaña, y hacia allí se dirigió nuestro escuadrón. ¿Qué podía salir mal? En esta tarde de finales de verano, la patrulla solía avanzar con una calma engañosa. No porque el peligro hubiera desaparecido, los turcos seguían ahí, en algún lugar, sino porque sencillamente el calor tenía la cortesía de desanimar incluso a los enemigos más persistentes. En esta ocasión, o bien los otomanos habían decidido no seguirles, o bien el ejército austriaco habría marchado tan deprisa que ni el mismísimo diablo habría podido alcanzarlo. El resultado práctico era el mismo, ni rastro del enemigo. El único adversario real era el polvo del camino, que se empeñaba en resecar gargantas con una eficacia que ya quisieran los mejores destiladores. Los odres se habían vaciado horas atrás, y la tropa avanzaba soñando con el momento de regresar al campamento para refrescar el gaznate con una, o varias, según la seta acumulada, jarras de birro rumano. Un objetivo estratégico de primer orden. Y justo cuando la conversación empezaba a girar en torno a cuál taberna servía el vino menos aguado, ocurrió algo inesperado. Todos comenzaron a oír melodías alegres procedentes de más adelante en el camino. No eran trompetas militares ni tambores de guerra, sino algo mucho más desconcertante para un soldado cansado: música festiva, de esa que invita a pensar que quizá, solo quizá, el mundo no está siempre empeñado en matarte. Un grupo de cíngaros había decidido convertir un lado del camino en comedor, taberna y sala de baile improvisada. Allí estaban, comiendo, bebiendo y cantando con esa naturalidad que solo tienen quienes no temen ni al calor ni a los ejércitos en movimiento. Para los húsares, la escena fue lo más parecido al paraíso terrenal que habían visto en semanas. Las danzas animadas, los aromas de la comida y, sobre todo, la bebida, ese elemento estratégico tantas veces infravalorado por los altos mandos, les devolvieron la esperanza de que la vida podía ser algo más que polvo y disciplina. Pero lo mejor estaba aún por llegar. Un gran carro, decorado al más puro estilo cíngaro, se combaba bajo el peso de varias barricas de vino. Y por si el mensaje no quedaba claro, unas letras enormes anunciaban que todo aquello estaba disponible para su venta. Una tentación así habría puesto a prueba incluso a un santo. Para un grupo de húsares acalorados, la decisión fue prácticamente automática. Tras hurgarse los bolsillos, un gesto que en campaña suele ir acompañado de cierta resignación, comenzaron las negociaciones. Para sorpresa general, el precio no era disparatado. De hecho, era tan razonable que la transacción se cerró con una rapidez que haría sonrojar a cualquier tratante de caballos. En un abrir y cerrar de ojos, una bolsa bien nutrida pasó a manos de los cíngaros, y varios húsares orgullosos y bigotudos tomaron posesión del carro como si hubieran conquistado una fortaleza. Naturalmente, la adquisición del carro de vino planteó un nuevo dilema estratégico para los húsares. Si lo llevaban al campamento, no tardaría en aparecer media guarnición reclamando su parte del botín, sin haber contribuido ni con una moneda. Y claro, compartir está muy bien, salvo cuando uno ha pagado la factura entera. La solución, por tanto, se impuso con la lógica aplastante que solo la sed puede proporcionar. Mejor acabar con la mercancía allí mismo, lejos de miradas indiscretas y de bebedores oportunistas. Así que la patrulla se detuvo, formó un semicírculo alrededor de las barricas y comenzó a saciar su sed con la dedicación propia de un cuerpo militar altamente motivado. El ambiente se animó trago a trago, y pronto los cánticos sustituyeron al cansancio. Incluso el valor,
ese recurso que suele escasear cuando el enemigo está cerca, reapareció con fuerza renovada. En cuestión de minutos, la unidad se sintió capaz de exterminar hasta el último turco del continente. Una lástima, desde luego, que no hubiera ninguna mano para comprobarlo. Pero así es la guerra. A veces falta agua, a veces falta vino y a veces falta enemigo. Mientras tanto, en el campamento empezaba a cundir cierta inquietud entre los mandos. No era pánico. Los oficiales rara vez admiten algo tan humano, pero sí esa molestia sutil que aparece cuando algo no encaja. ¿Dónde se habían metido los húsares? No se habían oído disparos, ni gritos, ni nada que recordara remotamente un combate, así que la posibilidad de que hubieran chocado con el enemigo parecía escasa. Y sin embargo, la ausencia prolongada de una unidad siempre da mala espina, incluso en los días tranquilos. La situación, más que alarmante, resultaba irritante. Los húsares tenían fama de valientes, sí, pero también de imprevisibles, y la combinación solía generar dolores de cabeza en la cadena de mando. Para evitar que la preocupación se transformara en un informe incómodo, se decidió tomar una medida prudente: enviar un destacamento de infantería para localizar a los desaparecidos, apoyarles si fuera necesario y de paso averiguar qué demonios estaba ocurriendo. Una decisión sensata, desde luego. La unidad de infantería no tardó en localizar la posición de los húsares, aunque llamarlo posición quizá sea demasiado generoso. Era más bien una fiesta en toda regla. Y en cuanto los infantes vieron las barricas, comprendieron que los húsares tenían razón en preocuparse. Ellos también querían su parte del vino, faltaría más. La discusión surgió con la rapidez habitual en estos casos, y no tardó en subir de tono. Los primeros empujones aparecieron como por arte de magia, y algunos húsares, demostrando un instinto defensivo digno de manual, decidieron fortificar su perímetro utilizando las barricas vacías, una maniobra que, como era de esperar, no contribuyó precisamente a calmar los ánimos de los infantes. Del empujón al puñetazo hubo un suspiro, y en cuestión de segundos la escena degeneró en una pelea de taberna al aire libre, sin un vencedor claro y con abundante entusiasmo por ambas partes. Fue entonces cuando un soldado austriaco, de esos que confunden el humor con la temeridad, decidió elevar la apuesta. Disparó su fusil al aire mientras gritaba «¡Los turcos! ¡Los turcos!». La broma, por desgracia, funcionó demasiado bien. Sus compañeros, contagiados por el pánico o por la emoción, nunca quedó del todo claro, empezaron a disparar sin ton ni son hacia la oscuridad. Los húsares, cuyo valor había sido reforzado por el vino, pero no tanto como para enfrentarse a un enemigo imaginario, corrieron hacia los caballos con admirable coordinación. En un instante se inició una retirada tan desordenada como ruidosa, con los húsares montados pisoteando a los infantes que seguían disparando hacia la negrura de la noche, convencidos de que un ejército entero se les venía encima. A medida que la oscuridad se hacía más densa, los vigías del campamento empezaron a inquietarse. Desde algún punto del exterior llegaba un tiroteo creciente. Para empeorar la confusión, parecía que una unidad de caballería y otra de infantería se estaban retirando a toda prisa, lo cual nunca es buena señal cuando nadie ha dado la orden correspondiente. Los oficiales, llamados con urgencia, se miraron entre sí con esa mezcla de desconcierto y resignación que solo se ve en quienes ya sospechan que algo absurdo está ocurriendo. Decidieron actuar con rapidez, tomaron otra unidad de infantería y se dirigieron hacia el puente de Calanseves, con la intención de poner orden entre los fugitivos y de paso averiguar qué demonios estaba pasando esta vez. Al llegar al puente, los oficiales hicieron lo que cualquier mando sensato haría en una situación caótica. Gritaron con voces fuertes y claras un «¡Halt! ¡Halt! ¡Alto! ¡Alto!», que debía imponerse por encima del ruido. Lástima que como pronto descubrirían, la claridad no siempre es suficiente cuando la confusión ya ha alcanzado velocidad de crucero. Pero al otro lado del puente la situación no mejoraba precisamente. El conocimiento limitado de la lengua germana, combinado con varias barricas de vino circulando alegremente por el torrente sanguíneo, creó la tormenta perfecta para la confusión. Cuando los soldados escucharon a los oficiales gritar «¡Halt! ¡Halt!», lo interpretaron, en su estado de inspiración etílica, como un entusiasta «Alá! Alá!». Y claro, aquello solo podía significar una cosa: el ejército turco les había burlado, flanqueado
y ahora les cortaba la retirada. La conclusión fue inmediata y unánime: asaltar el puente y romper el cerco enemigo. Lo que siguió fue una carga tan decidida como mal informada. El combate se intensificó en el puente con la llegada de la infantería enviada originalmente para rescatar a los usuarios. Al ver el caos, decidieron que ellos también debían romper el cerco, aunque nadie tenía muy claro quién estaba cercando a quién. Mientras tanto, el pánico se extendía hacia Caransebeş. Por las puertas de la localidad empezaron a salir refugiados, campesinos y curiosos que, al ver soldados corriendo y disparando, concluyeron que lo más sensato era unirse al éxodo general. El resultado fue un pandemonio creciente en el que todos querían cruzar el puente. Justo el mismo puente donde los soldados estaban convencidos de estar librando una batalla decisiva. La situación, aunque caótica, todavía tenía una remota posibilidad de reconducirse, o al menos eso parecía, hasta que el general Colloredo fue despertado abruptamente por sus artilleros, quienes insistían en que algo muy grave estaba ocurriendo, y para su desgracia no se equivocaban. Para el general Colloredo, recién despertado y con la mente aún a medio encender, la situación parecía cristalina. Según su interpretación, tropas turcas se habían alcanzado Caransebeş y estaban intentando cruzar el puente, heroicamente defendido por una delgada línea blanca de soldados propios. Había que apoyarlos de inmediato antes de que esa línea se convirtiera en un punto. La artillería recibió la orden y abrió fuego con entusiasmo profesional. El problema, claro, era la noche cerrada y la absoluta falta de enemigos reales. Los cañones, incapaces de distinguir amigo de enemigo, repartieron proyectiles con ecuanimidad ejemplar sobre las tropas del puente, sobre los supuestos atacantes, sobre los refugiados que huían, sobre el campamento de infantería e incluso sobre el cercado de los animales. Estos últimos, al recibir semejante motivación, entraron en pánico, rompieron el cercado y se lanzaron en estampida hacia el segundo campamento de infantería, que no esperaba refuerzos de 4 patas a esas horas. En resumen, la situación, que ya era mala, acababa de ascender oficialmente a la categoría de desastre organizado. Después de aquel despropósito monumental, el ejército austriaco dejó de existir en cualquier sentido práctico. Lo que quedaba de él se transformó en una masa informe de ganado, caballería, infantería y refugiados, todos corriendo en la misma dirección con admirable unanimidad y sin dedicar ni una mirada al pasado. La organización y la disciplina quedaron abandonados entre los restos de los campamentos, junto a tiendas destrozadas, utensilios olvidados y alguna que otra dignidad extraviada. Para completar el cuadro, la artillería de Colloredo, que había iniciado la noche disparando con entusiasmo, no tardó en sumarse al éxodo general. Al fin y al cabo, cuando todo el mundo huye, insistir en quedarse es casi una excentricidad. Y aún hubo un último damnificado aquella noche. El propio emperador José II, que había salido personalmente a intentar frenar la desbandada, fue arrollado por la misma masa humana y animal que pretendía detener. Su caballo se encabritó, él cayó al barro y allí quedó el monarca, empapado, humillado y probablemente replanteándose algunas decisiones vitales. No tardó en regresar a Viena, dejando sus ejércitos en manos de sus generales, que al menos tenían la ventaja de no haber sido pisoteados por sus propias tropas. Y a todo esto, ¿dónde estaban los turcos? Pues sorprendentemente, bastante lejos del espectáculo. Llegaron a Caransebeş 2 días después, avanzando con la calma de quien no espera encontrar resistencia inmediata, y se toparon con un campo de batalla que parecía sacado de una obra de teatro absurda. Restos de campamentos, armas abandonadas, animales sueltos y señales evidentes de un combate feroz, pero sin enemigos a la vista. Es comprensible que se preguntaran con quién demonios habían estado luchando los austriacos. Las bajas se estimaron oficialmente en unos 10.000 hombres, aunque esta cifra parece más fruto del dramatismo que de la realidad, incluso en un desastre de estas proporciones, y hay que admitir que es difícil exagerarlo. Lo más probable es que las pérdidas reales rondaran entre 500 y 1.000 soldados, suficiente para la vergüenza, pero no para la épica. Afortunadamente para los austriacos, el ejército turco era demasiado pequeño para aprovechar la oportunidad y continuar el avance. Se limitaron a capturar la ciudad y fortificarse en ella, poniendo fin a este bochornoso episodio que, con el tiempo,
se convertiría en una de las anécdotas más desconcertantes y comentadas de la historia militar europea.